Un saludo a todos, soy Osman Gordillo y este es el comentario económico correspondiente a la segunda semana de diciembre del 2015. Estamos inmersos en una altísima volatilidad de mercado, pero entre toda la volatilidad de la semana pasada creo que lo que más llama la atención fue el comportamiento del euro, que alcanzó niveles cercanos al 1.10, y el comportamiento del petróleo, que atacó finalmente los $40. Y es que los hechos más importantes de la semana estuvieron relacionados con estos dos activos. Por un lado, la reunión del Banco Central Europeo que se llevó a cabo el jueves pasado no brindó las medidas de liquidez que el mercado en general estaba esperando. Por otro lado, el viernes pasado se dio la esperadísima reunión de la OPEP y básicamente no se llegó a ningún acuerdo, no se recortó la producción de petróleo. Por lo que el efecto en términos de precio fue bajista. Estos fueron los dos eventos más importantes de la semana y por supuesto vamos a desarrollarlos y vamos a analizarlos en esta charla, en esta grabación. Como es costumbre, vamos a usar una agenda siguiendo los focos de interés geográfico. Vamos a empezar con Europa. Y el Banco Central Europeo, las decisiones que se tomaron. Vamos a seguir con el petróleo y la reunión de la OPEP. Vamos después a analizar el nuevo desarrollo en la crisis política de Brasil y la publicación de su crecimiento. Y vamos a finalizar con Colombia y la publicación del índice de precios al consumidor que sigue al alza. En esta ocasión no vamos a dar detalles sobre Estados Unidos por primera vez en estas charlas semanales, por dos razones. Primero, por cuestiones de tiempo y segundo, porque va a ser nuestro tema central en la charla de la próxima semana. Sin embargo, quisiera mencionar una cosa que no se nos puede pasar. Y es que la semana pasada, el día viernes, se publicaron la creación de empleos no agrícolas. El dato fue bueno, se ubicó por encima de lo esperado en 211.000 nuevos empleos y este dato prácticamente creo que asegura la subida de tasas de la Reserva Federal en la reunión de diciembre, en 2 semanas. Otra cosa, se ajustó al alza el dato correspondiente a noviembre, lo cual también es bueno. El efecto pues obviamente fue una subida en general en la renta variable americana y en general en el mercado externo ya se da por descontada una subida de tasas, como lo mencionaba en la reunión de diciembre. Lo importante en este momento no es si se va a dar o no una subida en la reunión de diciembre, lo importante es cómo sería el ritmo de subidas después de esa reunión o lo que es lo mismo, cuándo sería la segunda subida. Este es el tema, como les decía, que vamos a tratar en nuestra próxima charla, entonces de una vez pues están invitados. Bueno, sin más preámbulo, comencemos por Europa. Como lo mencionaba anteriormente, el Banco Central Europeo tuvo su reunión el día jueves y en general lo importante acá es que el banco decepcionó al mercado con las medidas que anunció. Primero, se estaba esperando una mayor profundización en términos de monto del programa de expansión cuantitativa. Y el monto se mantuvo. Lo único que se hizo fue que se aumentó en términos de tiempo hasta marzo del 2017. Se anunció igualmente que se reinvertirán los fondos de los bonos que maduren en el programa, lo cual era totalmente esperable y totalmente lógico. Esto yo creo que no fue ninguna medida que no estuviera esperando el mercado. Y se incluyeron otros bonos como los de gobiernos regionales en el programa. Como lo mencionaba anteriormente, el mercado estaba esperando era que se aumentara el monto mensual de compra de bonos y ese monto se mantuvo constante. Por lo que la liquidez esperada que iba a entrar finalmente no se dio. Y el efecto en términos de indicadores fue, yo diría que agresivo. Por un lado, subió el valor del euro desde niveles cercanos al 1.05 hasta prácticamente el 1.09, 1.010. Segundo, el valor obviamente del dólar se debilitó y el valor del petróleo tuvo una reacción alcista casi que llegando a los $42.
Estos movimientos son totalmente lógicos. Por un lado, si hay menos compras de bonos es porque hay menos euros, o sea, el Banco Central Europeo tendría que imprimir menos euros para comprar estos bonos. Y como el monto de compra de bonos se mantuvo constante, pues la cantidad de euros en el mercado se va a mantener constante, por lo que el valor del euro aumentó. Ahora, debido a la correlación inversa que hay entre el precio del dólar y el valor del petróleo, el efecto que tuvo la fortaleza del euro se tradujo finalmente en una subida en el precio del petróleo para ese día. Y igualmente el precio del peso dólar tuvo una tendencia bajista ese día. Todo esto se resume en esta ecuación que tenemos acá en la parte de abajo y que ya la hemos mencionado y hemos explicado en nuestras grabaciones de semanas pasadas. Ahora, ¿por qué se tomaron estas decisiones, digamos, de menor liquidez al mercado por parte del Banco Central Europeo? Y es que básicamente los datos macro en esa parte del mundo en las últimas semanas han sido mejor a lo que se estaba esperando. Acá estamos viendo, por ejemplo, la confianza de los consumidores, sobre todo en los últimos 2 meses, ha sido mejor a lo esperado, índices de manufactura igualmente y la tasa de desempleo ha bajado. Entonces, en este sentido, el Banco Central Europeo no vio la necesidad de irrigar con mayor liquidez la economía de Europa precisamente por lo que están arrojando las cifras y esa fue la razón por la cual poco el mercado se decepcionó de lo que se estaba diciendo, de las medidas que se tomaron. Ahora, ¿qué podríamos esperar en el mediano plazo? Y es que después de la reunión que se dio el jueves, de la que ya acabamos de hablar, Mario Draghi estuvo, digamos que muy activamente hablando en Nueva York sobre lo que podría ser el futuro de la política de expansión monetaria. Y básicamente dijo que no habría límite para las políticas de este tipo en Europa si las cifras así lo requieren. ¿Esto qué quiere decir? De nuevo abrió la puerta a que en el futuro se dé una posibilidad de un aumento precisamente en el monto mensual de compras de bonos, que es lo que el mercado estaba esperando. Y esto fue lo que generó una caída en términos de la cotización del euro. Esto implica que posiblemente en esta reunión no fue que se tomaron las medidas, pero eso no quiere decir que no se vayan a dar o no se vayan a tomar en reuniones futuras. Por lo tanto, nuestra proyección de largo plazo de paridad euro-dólar se mantiene invariable. Ahora, en el corto plazo, creemos que vamos a ir a atacar el 1.08, que ese 1.08 se va a romper y que se va a alcanzar puntualmente este nivel, el 1.0717, y ese va a ser un nivel relativamente estable. Y esta nueva caída del euro la estamos viendo precisamente por la casi que segura subida de tasas de la Fed. Si bien esta subida estaría descontada, de todos modos el hecho puntual que se dé una subida de tasas en pocas semanas va a generar de una u otra forma la debilidad en el corto plazo del euro. Ahora, ¿qué viene en la semana que inicia? Creo que lo más importante y prácticamente lo único es la publicación el día martes del PIB de esa región. Estamos esperando, o el mercado está esperando, un crecimiento del 0.3%, lo que llevaría a un anualizado de 1.6, lo que es relativamente bueno. Obviamente es por debajo del potencial, pero creo que con todo lo que está pasando, digamos, con todo el ruido mundial, es un dato que aún lo consideraríamos bueno. Entonces, en resumen, el Banco Central Europeo, digamos que no generó la liquidez que estaba esperando el mercado desde hace ya varias semanas. Ahora, vamos con el siguiente tema de la semana, el dato del petróleo. Y es que, digamos que la semana estuvo muy volátil, o para el petróleo la semana estuvo muy volátil, y eso se ve acá en la gráfica. Primero, algunas declaraciones de Irán diciendo que ellos estarían digamos, proyectado aumentar su producción en los meses que vienen,
lo que tumbó el precio. Segundo, lo que pasó con el Banco Central Europeo, que aumentó el precio del petróleo en cerca del 5%. Y finalmente, el dato más importante de la semana, la reunión de la OPEP, que volvió y tumbó el precio a niveles por debajo de los $40. ¿Qué fue lo que pasó en la OPEP? Básicamente, digamos que nada, ¿no? Primero, no se recortó la producción. Hay algunos sectores del mercado que de pronto esperaban que se dé un recorte, pero finalmente este cartel determinó que la producción se iba a mantener invariable. El segundo punto importante acá es que el techo de producción se aumentó de 30 millones de barriles diarios, pasó a 31 millones de barriles diarios. Digamos que esto pareciera que es harto, pero acá lo importante es que la OPEP lo único que hizo fue aceptar sus cifras a la realidad, porque ya desde hace tiempo se está produciendo un nivel mayor a los 31,5 millones de barriles diarios. Por ejemplo, en el dato de noviembre, la producción de la OPEP alcanzó los 32.1 millones de barriles diarios. Entonces, lo único que hizo la OPEP aumentando este techo fue ajustarse a lo que ya estaba pasando. Tercero, llama la atención lo siguiente: Irán lentamente va a entrar en el mercado del petróleo y lo que se espera es que en el futuro aporte 500.000 de barriles diarios. E Indonesia, por otra parte, en esta reunión nuevamente va a ser parte de la OPEP y obviamente va a producir su porción, que la tenemos estimada en 850.000 barriles diarios. Por lo que después de hacer estas cuentas, pareciera que este nuevo techo de 31.5 millones de barriles diarios nuevamente se va a quedar corto, porque nuestras cuentas se centran en que la OPEP estaría o va a empezar a producir cerca de los 33 millones de barriles diarios. Esto pues nuevamente enmarca el mercado del petróleo dentro de una, digamos, exceso de oferta que necesariamente tiene que comenzar a afectar nuevamente el precio del WTI. ¿Esto qué quiere decir? La tendencia debe seguir siendo negativa. Como lo vemos en la gráfica, estamos en una tendencia bajista que podría empezar a atacar los $37. Pero antes de hablar de $37, creo que por el momento el nivel de los $40 ha sido relativamente estable, por lo que digamos que en las próximas semanas vemos que el precio del barril de petróleo va a empezar a atacar los 40 dólares. Si lo rompe, nuestra meta sería los 37.51, similar al mínimo que se alcanzó hace unos meses. De todos modos, acá lo importante es que en general el mercado de petróleo sigue con una oferta altísima. Estamos hablando de que la OPEP está esperando un techo de 31.5 millones de barriles diarios y nuestras cuentas nos dan que la producción sería de 33 millones de barriles diarios, por lo que uno en general no ve que se vaya a dar un cambio de tendencia en términos de precio al alza. Ahora, lo importante en el corto plazo es que el 10 de diciembre se va a dar la publicación del reporte mensual de mercado de petróleo, una publicación que hace la misma OPEP, y precisamente por ser el último mes del año, uno podría esperar que se den pistas de lo que ellos están esperando para el 2016. Bueno, sigamos con el tema de Brasil. Creo que Brasil, las cosas cada día que uno las examina están un poco peor. A lo largo de la semana se publicó primero el crecimiento del PIB, y básicamente los datos pues siguen estando, digamos, muy débiles, ¿no? Por primera vez desde hace varios años tuvimos un crecimiento negativo en 3 trimestres consecutivos. El observado de la semana, el que acabamos de conocer, fue menos 1.7 en el trimestre, correspondiente a un anualizado de menos 4.5, lo cual es una cifra extremadamente mala. El mercado está esperando para el 2016 un crecimiento de menos 1.2 y el 2017 vendría acompañado de una recuperación, pero una recuperación que todavía es muy tímida.
el esperado es 1.4%. Digamos que acá lo importante no son tanto las cifras, aunque las cifras son realmente malas. Lo importante es el tema de la crisis política que se está dando en ese país y que puede terminar con la salida de Dilma Rousseff de la presidencia. La semana pasada, esta crisis tuvo un nuevo desarrollo, y es que el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cuña, aceptó la demanda que algunos diputados habían impuesto en contra de la presidenta. Esto obviamente es muy grave, pero lo que el mercado se pregunta es, bueno, ¿y acá cómo son los tiempos? ¿Cómo se puede desarrollar esta crisis? Y en este diagrama de flujo que ustedes ven en la pantalla, se explican cada uno de los pasos del juicio que ahora va a tener Dilma Rousseff. Después de la aceptación de Cuña de la demanda por parte de estos diputados, el caso pasará a una comisión especial conformada por una parte de la Cámara Baja, puntualmente 65 diputados. Estos van a determinar si es procedente continuar con la acusación. Si le dan el sí, básicamente esta acusación pasa al pleno de la Cámara Baja, donde 2/3 de todos los diputados deben apoyar, o sea, como quien dice, deben haber 342 votos en contra de Dilma Rousseff. Si esto tiene una aprobación en la Cámara Baja, pasa al Senado, pero en el momento en que la acusación pasa al Senado, Dilma Rousseff debe retirarse temporalmente. Y en el Senado debe darse también la votación y todo el proceso en el que al final se definirá con 2/3 de la votación del Senado si Dilma Rousseff sale de la presidencia o retoma su cargo. El lunes de la semana que comienza, se va a notificar oficialmente a Dilma Rousseff del proceso, del nuevo paso que se dio, de la creación de la comisión especial de estos 65 diputados para investigarla. Van a haber 10 sesiones en la cual Dilma Rousseff va a poder defenderse y van a haber 5 sesiones extras de deliberación. No se saben exactamente los tiempos que durarán estas sesiones, teniendo en cuenta que es final de año, podrían durar un poco más de lo esperado, pero digamos que en términos generales lo que se habla es que todo el proceso a partir del lunes podría durar como máximo 6 meses. Entonces lo que uno ve en términos de la crisis política de Brasil es que realmente ya estaría tomando forma y no sería una cosa tan, digamos, difícil y tan extraña la posibilidad que Dilma Rousseff no termine su periodo. Bueno, por lo pronto, en la semana que viene, se publicarán los precios, la inflación el día miércoles, ya estamos cercanos al 10%, lo cual es una cifra extremadamente alta y no habría reunión del Banco Central de Brasil hasta el día, prácticamente hasta finales de enero del próximo año. Y bueno, para terminar esta semana, veamos el tema local, el tema de Colombia. Y es que el sábado se publicó la cifra de inflación. El observado fue 0.60, el mercado estaba esperando 0.44, nosotros en AdCap estábamos esperando 0.52. Esto quiere decir que estuvimos en general relativamente bien en términos de nuestra proyección. Y creo que hay que resaltar dos cosas. Por un lado, la inflación anualizada ya se ubica por arriba del 6%, puntualmente se ubica o está en el 6.40%. Y por otro lado, la inflación sin alimentos anualizada se ubica por arriba del 5%, en 0.05%. Me llama la atención de este reporte de inflación algo que realmente preocupa, y es el comportamiento de los regulados, que por primera vez realmente muestran una subida importante. Creemos que es
por el efecto del fenómeno del Niño en las tarifas de la energía. Ahora, por otro lado, lo que son los transables y no transables siguen con su tendencia alcista. Obviamente esto es explicado por el tema de evaluación. Y finalmente, lo que a todos nos importa, ¿no? Y es la proyección en el mediano plazo de la inflación. Digamos que con la cifra que teníamos proyectada, contrastándola con la cifra que se dio, que estuvieron relativamente cercanas, no tenemos necesidad de hacer un nuevo ajuste a nuestra proyección. Estamos viendo que el 2015 se verá o terminará en 6.61% y en el 2016 se alcanzará en diciembre el 4.17%. Hay algo de todos modos que me preocupa de esta proyección de inflación que tenemos y es que niveles del 6% o superiores al 6% se alcanzarán incluso hasta el mes de julio del 2016. Entonces, como quien dice, no habría una caída de la inflación tan en el corto plazo, sino iría más en el tercer trimestre del próximo año. Esto de todos modos lo teníamos ya previsto en nuestra proyección de hace varias semanas. De hecho, lo teníamos algo similar en lo que se veía en nuestra presentación de hace una semana. Ahora, esta semana se va a publicar el dato de crecimiento el día jueves. Digamos que más o menos estaría esperando un 2.7, entre 2.7 y 2.9, todavía con unos niveles lo suficientemente fuertes como para pensar que el Banco Central podría hacer un aumento adicional de 25 puntos básicos en la reunión que tendría lugar el 18 de diciembre. Esta semana se conocería el día viernes las minutas de la reunión en la cual se subieron 25 puntos básicos y finalmente las minutas de la última reunión se darán a conocer el 30 de diciembre. Bueno, eso es todo por esta semana. Estamos muy atentos a lo que pueda pasar en términos de nuevas señales que nos pueda dar la Reserva Federal, pero como siempre les quiero dejar algunas ideas a manera de conclusión. Lo más importante, pues, es obviamente la Reserva Federal. Se está esperando ya de entrada que suban 25 puntos básicos. La inflación en Colombia sigue al alza y no estaría descartado una subida de 25 puntos básicos adicionales en la reunión de diciembre. Y lo más importante creo que en términos de mercado es determinar o hacerle un seguimiento a la ruptura del precio del petróleo de los $40 a la baja. Creemos que este es un escenario que se puede dar y el siguiente nivel serían los 37. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla semanal. Si tienen algunos comentarios, por favor, escríbanoslo. Ahí están los correos. Y bueno, que tengan una feliz semana. Gracias.